Listo, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados en este espacio. Un saludo muy especial a nuestros conferencistas de hoy. Un saludo para Iván Alberto Uribe, socio de Talent Partnership, empresa miembro afiliada a la Cámara Colombo-China y quien hoy en esta alianza con la prestigiosa firma McKinsey nos traen este espacio tan interesante para nuestras empresas afiliadas, para los empresarios también colombianos y chinos, donde estaremos y estarán estos expertos que tendremos hoy abordando un tema muy interesante, como lo es el tema de cultura organizacional. Quiero darle también un saludo muy especial a Juan Mario Franco, socio de la firma McKinsey, a María Angélica Rodríguez, Associate Partner, y a Cristina Gómez Clark, Associate Partner también de McKinsey, y a Juan Villegas, quien junto con Iván Uribe de Talent Partnership, Juan Villegas de McKinsey, hemos coordinado este espacio para ustedes el día de hoy. Desde la Cámara Colombo-China no solamente promovemos espacios de contextualización sobre temas comerciales y de inversión entre ambos países, sino también estos temas que nos parecen muy importantes que las compañías puedan tener presentes, los temas de recursos humanos, los temas de cultura organizacional, son claves para las organizaciones, tanto para empresas colombianas como también para esas empresas chinas que están teniendo operaciones o que tienen operaciones actualmente en Colombia. Para continuar con este evento, para continuar con la agenda de este espacio de hoy, queremos darles y que tengan una visión de todo este panorama de cultura organizacional y que podamos ser pues muy concretos y no demorarlos tanto en esta mañana. Ya quiero darle la palabra a Iván Uribe, quien es socio de Talent Partnership, miembro afiliado también a la Cámara Colombo-China. Iván, muy buenos días. Muchas gracias por poder gestionar este espacio para nuestros afiliados, para los empresarios. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy y por supuesto también con los expertos de la firma McKinsey. Muchas gracias. Hola Jaime, muchas gracias a ti también por seguirnos acompañando como cámara en estas iniciativas y en estas grandes inquietudes que tenemos nosotros como firma, como Talent P, para acompañar a las empresas, a sus directivos y a sus líderes y departamentos también de recursos humanos en entender todo lo que está alrededor de la transformación de las compañías. Un poquito, 2 minutos hablando de Talent P. Talent P es una firma de headhunters a nivel ejecutivo. Llevamos más de 15 años en este maravilloso oficio de armar equipos de trabajo para diferentes organizaciones nacionales, multinacionales, en los diferentes sectores de la economía. Nuestra casa matriz, nuestro headquarters está aquí en Bogotá y tenemos también presencia en diferentes países del mundo y de la región. Dando continuidad a estas conversaciones que tuvimos también el año pasado, pues siempre nos hemos comprometido con poder compartir a las empresas una visión de lo que está pasando en el mundo alrededor de la transformación de las organizaciones y mucho más pues en estos momentos coyunturales que vivimos desde hace ya un año largo y poder acompañarlos nosotros también, primero nuestros compañeros de la Cámara Colombo-China y a las demás empresas en esa sensibilización y en darles una visibilidad de compañías como en este caso McKinsey, cómo pueden incorporar todos estos conceptos para poderlos compartir a ustedes. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos y Talent P siempre comprometida con las empresas para que de la mano con ellos podamos generar un valor adicional y diferencial. Entonces, en esta ocasión quiero presentarles al equipo de McKinsey. Nos acompaña Juan Mario Franco también, nos acompaña Cristina Gómez y nos acompaña María Angélica Rodríguez como partners de esta gran firma aliada nuestra, con la que hemos venido también haciendo proyectos aquí en Colombia y en la región. Entonces,
Les quiero dar la bienvenida a ustedes, también a Juan Villegas, por tomarnos la idea y por compartir con nosotros toda esta grata experiencia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Iván, muchísimas gracias por esas calurosas palabras. Una feliz mañana a todos y a Jaime también por abrirnos este espacio en este evento. Entonces, hoy les queremos hablar de transformaciones y les queremos hablar de transformaciones, que es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo llevo 20 años en McKinsey y cada vez que paso por un proceso adicional de estos de transformaciones, me doy cuenta que una transformación no pasa si no logra uno tocar a las personas que están en estas organizaciones y con esto pues toca uno la cultura. Al final de cuentos, lo que uno termina haciendo es una transformación de la organización. Entonces, si vamos a la siguiente página, pues un poco ven mi cara, no sé si eso sea mejor o peor, pero pues no, pero sin que esté este gran tapabocas que por esta pandemia me toca hoy ponerme, dado que estoy en un lugar público, ¿no? Arranco contándoles que soy socio de McKinsey, llevo 20 años en McKinsey trabajando en temas de transformación. Desde hace unos 6 años lidero la parte de transformaciones en el norte de Latinoamérica. McKinsey entra en el mundo de las transformaciones siempre, digamos, yo diría que desde el inicio, pero para muchos de ustedes seguramente cuando oyen la palabra de McKinsey se acuerdan más de esa firma de estrategia que éramos hace algunos años. Hoy por hoy, en adición a ser las estrategas de muchos de los grandes organizaciones del mundo, nos hemos venido también enfocando en transformar organizaciones, ¿no? Y transformar organizaciones cuando lo necesitan, porque no tienen otra opción, han caído en una situación difícil y es su único camino, o cuando lo quieren hacer, porque las aspiraciones de sus líderes así lo demandan. Y están conmigo, pues, Cristina y María Angélica, a quienes le paso la palabra en este momento para que se presenten. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes nuestra visión sobre las transformaciones. Yo, como les dijo Juan, soy socia asociada de la oficina de Bogotá en la práctica de transformación. Hace un poco más de un año me uní a la firma y antes de eso pasé 15 años con Álvarez y Marsal haciendo reestructuras y turnaround. Y el tema de transformación es algo que me apasiona. Yo creo que el hecho de poder ayudar a las organizaciones a ser mejores y transformarse es algo que es fascinante. Muchas gracias nuevamente y te doy la palabra, Mari. Gracias, Cris, y gracias a todos, a la Cámara, por esta invitación. Yo soy también socia asociada, pero en la práctica de organización, talento y cultura. Trabajamos muy de la mano ambas prácticas precisamente porque las transformaciones en realidad son de transformar personas, ¿no? Los que cambian no son las organizaciones, son las personas que hacen las cosas diferentes, aspiran a más, están motivadas para realmente llegar más allá. Entonces, ese es digamos, el foco de este partnership en las dos, entre estas dos prácticas. Y por eso estoy aquí. Yo lidero todos los temas de organización, talento y cultura para transformaciones en Latinoamérica de habla hispana. Excelente, María Angélica, muy gracias. Y hace unos minutos yo ya empezaba a contar el por qué transformarse, ¿no? Entonces, hay algunas transformaciones que tocan hacerlas y otras que queremos hacer. Y las que se quieren hacer, que son, digamos, la mayoría, afortunadamente, las que participamos, es porque el mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Todos sabemos que la tecnología ha acelerado el ritmo metabólico de la humanidad y de todo lo que está pasando. Hoy por hoy tenemos más volumen de información y más capacidad de procesamiento de lo que nunca hubo en la historia, ¿no? Hoy tenemos un futuro laboral que se abre con unos temas totalmente disruptores en la medida en que la automatización y la digitalización han venido entrando en nuestro día a día. Las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas de manera diferente, ¿no? La sociedad es otra, ¿no? Hemos visto cómo llegan las economías
a saturarse de cierta manera y en esta saturación se logra unos estancamientos de cierta manera. Entonces las organizaciones que no se mantienen a la vanguardia de esas transformaciones, pues se quedan estancadas. Vivíamos o vivimos todavía, y es una polémica que seguramente no voy a entrar en este momento, de si la globalización se va a quedar como estaba, se va a devolver, se va a ir en otra dirección, se va a volver una globalización pero más localizada, pero la globalización está, ¿no? Y hoy por hoy encontramos competidores de muchas más geografías y esto ha tenido dos impactos significativos. Uno, en los consumidores. Hoy por hoy los consumidores esperan que todas las organizaciones los atiendan como los atiende un Amazon o como los atiende un Uber o como en nuestros casos un Rappi, un Mercado Libre y demás, ¿no? Son todos estos procesos que son bastante sencillos, que son muy eficientes y estos hábitos de consumo pues hacen que las organizaciones que no se transformen se queden obsoletas rápidamente. Y por último está todo el tema de sostenibilidad. Muchos queremos vivir en un mundo que sea más verde, muchos queremos vivir en un mundo donde no estamos trabajando únicamente para la maximización del valor de los accionistas, sino para la maximización del valor de todas las cadenas que están detrás de esto. Y nuevamente, podemos entrar en una discusión muy profunda si lo uno lleva a lo otro a lo uno. Lo que es claro es que son fuerzas que desde hace muchos años nos invitan a transformarnos. Y bueno, hace un año, un poquito más, pues apareció esto que llamamos COVID-19, que me hace a mí hablarles hoy detrás de esta máscara y seguramente a muchos de ustedes hoy no poder ir a sus lugares de trabajo o si están en sus lugares de trabajo, trabajar detrás de una máscara como la que yo tengo. Entonces, el mundo ha cambiado y ese mundo que ha cambiado, como vamos a ver a continuación, es un mundo que hace que la sobrevivencia de las organizaciones cada vez sea menor. Aquí estamos viendo una curva de lo que era la permanencia promedio de las compañías en este índice que es el S&P 500, ¿no? Y lo que vemos es que en la medida que han ido pasando las décadas, el tiempo de vida de una compañía grande, digamos, de una compañía que se puede considerar líder, es cada vez menor. Entonces las presiones están ahí. Hoy por hoy se espera que en algunos años las compañías van a tener una vida promedio en ese índice de 12 años. ¿Qué quiere decir eso? O que son adquiridas por un tercero, o que se vuelven menos relevantes en sus áreas, o que simplemente desaparecen porque su modelo se volvió totalmente obsoleto. Entonces esto genera unos elementos para transformarse y todos diríamos, bueno, qué maravilla, ¿qué hay que hacer? Vamos a transformarnos. Empecemos por la complicación, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y es claro que tenemos que transformarnos, es claro que queremos transformarnos, pero no es tan fácil. Históricamente, el 70% de las transformaciones fracasan. Y no fracasan porque la gente no quiera, fracasan porque la receta que se aplica no necesariamente es la indicada. ¿Y cuándo es que vemos que una transformación no es exitosa, como lo vemos a continuación? Cuando nos enfocamos en que la transformación debe ser solo un tema de reducción de costos, o es un proyecto, es una iniciativa de alguien en la organización que está haciéndolo. No es la organización, es Pedro el que va a hacer la transformación. Es María, es la transformación de María. O es la transformación de McKinsey. Nos quedamos en ideas que no necesariamente se vuelven en ejecuciones y en acciones que cambien cómo hacemos las cosas. No tenemos una metodología. Nos lanzamos a hacerlo. Y es algo que, como decía anteriormente, lo manejan los consultores. Entonces, para nosotros es importante en las transformaciones una aproximación que tome muchísimas variables, que mire toda la organización de manera holística, que genere una nueva manera de trabajar, que no sea hacer lo mismo de una manera estable, que incluya claramente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo está haciendo, para esa movilización de las personas que necesitamos tener detrás. Y para eso hay enfoques que están establecidos y probados,
que debe ser impulsado mucho desde las bases de la organización. Pero lo más importante en todo esto, como lo vamos a ver a continuación, es la aspiración. Y nosotros dentro de nuestra práctica de transformación hemos mirado mucho estas palabras de Sir Ken Robinson, quien es un pensador británico que nos parece que razonan mucho, ¿no? Para la mayoría de nosotros el problema no es aspirar alto y fracasar, es el opuesto. Aspiramos muy bajo y somos exitosos. ¿Cuántos de nosotros en muchos de nuestros días no llegamos felices porque cumplimos el presupuesto al 105% o al 107%? Y muchas veces no nos preguntamos si el presupuesto, cuando hicimos el proceso de desarrollarlo, no lo hubiéramos podido poner al 120, al 130 y en vez de llegar al 105 haber llegado al 115. Entonces son las reflexiones que nos hacemos cuando lanzamos una transformación. Y el aprendizaje que hay detrás de esto es parte de lo que quiero que Cristina nos comparta a continuación. Luego de este mensaje que nos comenta Juan Mario sobre la aspiración, tenemos esta imagen que nos ilustra la aspiración muy bien y cómo llegar a lograrla. Tenemos aquí un equipo de escaladores muy contentos que ha llegado a la cima. Y este equipo, que se ve tan contento, que escaló el Everest para llegar allá, tuvo que haberse preparado muy bien. Se entrenó y con herramientas y metodología y un trabajo disciplinado logró llegar ayer. También trazaron el camino, desarrollaron un mapa y llegaron a la cima. Esto mismo vemos nosotros que ocurre con las transformaciones en las empresas. Es necesario prepararse, capacitarse, entrenarse para llegar allá. Perdón, que no me está pasando la diapositiva. Y en ese desarrollo de las capacidades es algo que todos los líderes deben pensar cuando se embarcan en una transformación. Debe pensar cómo capacito a los miembros y personas de mi organización. Y por esa razón traemos nosotros acá el logo de Nike. Esto no es just do it. Se requiere en una transformación prepararse y, como en el caso que describimos de los escaladores, entrenarse y desarrollar capacidades para llegar hasta la cima. Es decir, hay que pensar cómo vamos a capacitar y a desarrollar las habilidades que se requieren para llegar allá. Y aquí traemos una serie de mitos y realidades de las transformaciones y lo que nosotros hemos observado en las transformaciones que acompañamos y que consideramos son exitosas. El primero de ellos es que las compañías no tienen líderes suficientes. Y lo que nosotros hemos encontrado es que en las organizaciones que acompañamos transformaciones, cada dueño de iniciativas lidera en promedio 2 iniciativas. Esto quiere decir que en las organizaciones todo el equipo se moviliza y lidera la transformación. El segundo mito que encontramos es que unas pocas iniciativas son las que fundamentan la transformación. Y esto tampoco es así. Nosotros en las transformaciones que hemos acompañado, hemos encontrado que en promedio se lideran cerca de 1.500 iniciativas y se ejecutan en un lapso de 30 meses. Y este volumen de iniciativas es lo que lleva a generar el impacto deseado y a, como mencionaba Juan Mario, llegar a esa aspiración que se establece de manera alta. El tercer mito es que las transformaciones consisten en una reducción de costos. Y para llegar a esa aspiración que se establece, no es posible hacerlo solo con reducción de costos. En nuestra experiencia, el promedio del valor que captura una transformación viene en un 55% de iniciativas de crecimiento. Otro de los mitos que hay es que el valor se encuentra en las iniciativas más grandes y aquí se desmitifica un poco el principio del Pareto, donde el 80% del valor viene del 20% de las iniciativas.
en nuestra experiencia, lo que los números nos dicen es que el 50% en promedio del valor que se captura en una transformación viene de iniciativas muy pequeñas. Y para que ustedes se hagan una idea, tenemos que esas iniciativas pequeñas representan cada una el 0.5% del total valor capturado por la transformación. Y por último, este es bien importante, es que el impacto toma mucho tiempo en verse. Y una vez más lo que nos demuestran las estadísticas es que el 50% del promedio del valor total entregado se hace en el primer año. Entonces, es así como en las transformaciones que nosotros acompañamos, se lideran por toda la organización y es un proceso que requiere una ejecución disciplinada y rigurosa de la transformación. ¿Y eso qué implica? Tiene dos temas bien importantes. El primero es que se le debe imprimir velocidad a la transformación. Y esto lo que quiere decir es que si se tienen victorias tempranas y se demuestra en la organización que esas iniciativas que se están implementando generan valor e impacto, toda la organización y las personas se movilizan a implementar la transformación. Y esto quiere decir que si ponemos metas muy lejanas en el tiempo, se producen retrasos en la ejecución y con esto pues se desmotivan las personas y no se tienen los resultados deseados. Por eso es bien importante imprimirle velocidad a la ejecución de la transformación. Y el segundo aspecto, que se refiere al ritmo, este se debe mantener durante todo el proceso de transformación. Aquí la disciplina es clave. Y tenemos abajo un dicho en inglés que es exactamente qué, por exactamente quién y para exactamente cuándo. Esto quiere decir que en una transformación tenemos que tener muy claro qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a entregar. Y para eso pues se requiere desarrollar estas habilidades y capacidades de las cuales María les va a hablar a continuación. Gracias, Cris. Y bueno, como ustedes han venido viendo, estamos usando bastante el símil de, ¿no? Deporte, ¿no? Los que están escalando y también hay temas que de hecho van muy alineados con el deporte, ¿no? Necesitamos velocidad, necesitamos ritmo. Y en realidad vamos a seguir usando un poco ese símil en lo que viene ahora porque al final, si ustedes se ponen a pensar una transformación, es como si la compañía se quisiera meter a los olímpicos, ¿no? Digamos que es un buen deportista, está llegando, en algunos casos, como nos explicaba Juan Mario, hay diferentes puntos de partida, pero por un momento me voy a centrar en el punto de partida de una compañía que está bien, pero necesita acelerar mucho y llegar a ser mucho mejor. Entonces es como el deportista que ahora dice, ¿sabe qué? Voy a clasificar a los olímpicos. Y para poder hacer eso, que es el equivalente a una transformación, un esfuerzo muy grande, se requiere mucha motivación. Piensen también en esos escaladores, ¿no? Subir una montaña de esas, pensemos en la más alta del Everest, requiere mucha motivación, necesitan inspiración. Pero lo que nos están diciendo los estudios es que la inspiración no está muy fuerte en nuestras compañías en promedio. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que preguntamos es que le preguntamos a los líderes, a los gerentes, a los administradores, ¿cómo se califican a sí mismos en cuanto a qué tan inspiradores son? Y el 86% dice, sí, yo soy muy inspirador. Perfecto. Ahora hagámosle la pregunta a las personas que están en su equipo. ¿Qué tanto se sienten inspirados por sus líderes? Y el dato es bastante desalentador. Solo el 18% dicen sentirse inspirados por sus líderes. Entonces, esta realidad nos muestra que en realidad tenemos que poder entender cómo logramos generar esa motivación, esa energía adicional, eso que nos va a llevar como deportistas a poder hacer lo que se requiere para llegar a los Olímpicos, porque es muy difícil.
Y por eso llegamos a la conclusión de que en realidad tenemos que medir con la misma rigurosidad y con la misma importancia el desempeño, que es lo que normalmente medimos, ¿cierto? ¿Cuánto vendemos? ¿Cuál es nuestra utilidad? ¿Cuál es nuestro flujo de caja? ¿Cuál es el EBITDA? Las medidas que apliquen para cada una de las industrias, pero al mismo nivel y con la misma rigurosidad tenemos que medir la salud organizacional. Este es un concepto y de hecho lo medimos con un índice estructurado propietario de McKinsey, que se llama el Índice de Salud Organizacional, en donde hemos documentado todos los aspectos de la cultura que realmente influyen en que una organización pueda obtener resultados sólidos de desempeño. De hecho, lo que nos dicen los datos, nosotros con este índice tenemos una base de datos que tiene miles de millones de datos en este momento. Tenemos datos de más de 2.000 compañías durante más de 15 años en todo el mundo, pues prácticamente todo el mundo, en aproximadamente 100 países y en casi todas las industrias. Y lo que nos dicen esos datos es que efectivamente hay una correlación estadística en donde las empresas más fuertes en términos de salud organizacional, tienen una probabilidad 3 veces mayor de generar retorno, digamos, aspiracional a sus accionistas que aquellas que tienen una salud débil. Y utilizamos la palabra salud organizacional precisamente porque nos estamos basando mucho en ese símil con la salud humana. Al final, ¿cómo está tu cultura? ¿Cómo está tu talento? Es como si te hicieras un chequeo médico, ¿no? Tu cuerpo, ¿cómo estás completamente de salud? ¿Cómo estás de colesterol? ¿Cómo estás de peso? ¿Cómo estás de triglicéridos? Etcétera. ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cierto? Entonces, esta salud organizacional es un chequeo para toda la organización que nos permite saber si ese nivel de energía, de inspiración que necesitamos en la organización y también los mecanismos que refuerzan el hecho de que eso sí se pueda dar, si están bien o si requieren un poco de trabajo en algunas brechas. Entonces, esto es fundamental para poder hacer las transformaciones realidad, que podamos tener estos dos conceptos, por eso hablábamos de que en realidad necesitamos transformar personas. Y en nuestra experiencia, algo muy importante que hemos visto en transformaciones, si vamos a la siguiente página, es que hay dos tipos de esfuerzo que son fundamentales para poder lograr que el talento efectivamente empiece a tener lo que necesita para poderse mover con velocidad y ritmo, como lo decía Cris, hacia las metas de la transformación. Obviamente estas dos no son las únicas cosas que hay que hacer. Como les decía, en salud organizacional medimos todo lo que se requiere en una organización y hay muchísimas más cosas además de estas dos, pero en nuestra experiencia en trabajo con transformaciones, estas dos son especialmente importantes. La primera es construir capacidades en el talento interno. Para poder tener velocidad y ritmo se requiere una forma muy especial de trabajar. Que uno esté siempre orientado a resultados, que siempre estemos dispuestos a hacer problem solving, resolución de problemas, ¿no? A ver cómo podemos llegar y, ok, encontramos una barrera, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar de forma efectiva? En el día a día, esos mecanismos o esas habilidades de gestión son fundamentales para hacer una transformación realidad. Y por eso nosotros, de hecho, hemos visto y hemos creado, nosotros tenemos una academia que se llama McKinsey Academy y una de las líneas fuertes de programas que tiene combinación virtual y presencial es Ability to Execute, las habilidades para ejecutar. Y aquí lo que hemos visto es que esa construcción de habilidades a escala en todas las personas que hacen parte de la transformación, como les decía Cris, si hay en promedio 1.500 iniciativas y tienes de a 2 iniciativas por persona, pues eso nos muestra que en una organización de ese tamaño, ¿cierto? Esto es un promedio, pues estaríamos teniendo por lo menos 700 personas de algo involucradas en esto. Entonces no puede ser una capacitación a ciertos líderes, no, esto tiene que ser a escala para que realmente genere cambio en la forma de trabajar. Y eso es parte fundamental de lo que hay que hacer en las fases iniciales de la transformación para el éxito. Pero también hay una segunda parte y es, tenemos que podernos atrever a darnos cuenta rápidamente si necesitamos traer talento externo.
En algunos casos hay transformaciones, también lo veíamos, ¿no? Más del 50% del valor en transformaciones viene de crecimiento y cuando estamos buscando crecer, y en particular en una época como esta, en donde los modelos digitales se han vuelto mucho más preponderantes de lo que pensábamos en un inicio iban a ser, pues seguramente vas a tener que atraer talento que antes no tenías, perfiles completamente diferentes. Entonces, ahí lo importante es poder identificar cuáles son esos cargos críticos para el valor que quieres capturar en la transformación. Y son unos pocos, ¿cierto? En nuestra experiencia, inclusive en las empresas más grandes, estamos hablando de unos 25 a 50 cargos como máximo. Y en esos cargos ver si necesitas traer gente o si necesitas hacer rotaciones porque tal vez tienes la persona con el perfil correcto, pero en el lugar incorrecto en la organización. Adicionalmente, necesitas fortalecer ciertos procesos de talento que van a ser claves. Uno que sí o sí van a tener que fortalecer en una transformación es el proceso de gestión del desempeño individual, porque es la manera como se puede lograr que esas metas de la transformación realmente lleguen al nivel de cada individuo, que es lo que realmente se quiere lograr y que ese individuo haga lo que requiere, aprenda, itere y tome acción para poder lograr esos resultados. Y también hay otros procesos que pueden ser relevantes dependiendo de la situación de la transformación. Pero finalmente también tenemos que atrevernos a traer a esas personas que van a poder generar un poquito de disrupción que se necesita muchas veces en las organizaciones para poder lograr el cambio. Y aquí le quiero pedir a Cris que nos cuente su experiencia, porque precisamente ella ha estado en esa situación, ella ha ayudado a empresas entrando en roles internos en las empresas para poder hacer transformaciones realidad. Entonces, si nos cuentas, Cris, sería súper útil. Claro que sí. Recientemente yo tuve una experiencia de una empresa de retail donde el equipo de directores tenía un ritmo de ejecución muy bajo que le estaba preocupando a la junta directiva porque se habían trazado, como es el caso de las transformaciones que les hemos descrito, una meta ambiciosa de apertura de nuevas tiendas y no veían que el equipo directivo estaba, digamos, respondiendo al ritmo que se necesitaba. Y en ese caso, entonces, nos invitaron a nosotros a participar del equipo directivo. Yo entré como CFO interina y a ser parte de ese equipo directivo para imprimirle velocidad y disciplina a las reuniones del equipo directivo y pues acompañar también en el día a día de las finanzas de la compañía. ¿Qué pasó ahí? Solo con el ejemplo de imprimir disciplina y orden en las reuniones de ese equipo directivo y hacer las preguntas adecuadas, que no siempre son preguntas con las que se sentía cómodo el equipo directivo, se empezó a tener una cadencia y se empezó a transformar la dinámica de esas reuniones de tal manera que solo con ese cambio desde el comité directivo se empezó a imprimir y a permear dentro de toda la organización el ejemplo de ser asertivo durante las reuniones y de poner disciplina para la ejecución. Eso es bien importante y yo ahí quisiera que María me complemente porque un tema que nosotros hemos encontrado es que el role modeling dentro de estos procesos de cambio es realmente importante. Y creo que esto fue lo que hizo que fuera exitoso el proceso de cambio en un muy corto tiempo para implementarlo. Sí, gracias, Cris, porque de hecho es así, tal cual. Nosotros vemos que los datos también nos dicen, nosotros somos bien basados en datos para todo lo que decimos y hacemos. Y vemos que los procesos profundos de cambio que tienen un role modeling efectivo, aumentan en 4 veces la probabilidad de éxito de la transformación. Entonces, 4 veces es un montón. Obviamente no es lo único que hay que hacer y aquí quiero volver a ese mensaje, si no estoy mal, creo que lo mencionó Juan Mario, de que esto no se trata de que yo hago unas poquitas cositas y ya, no, hay que hacer muchas cosas. Entonces, role modeling no es lo único,
pero sí tiene un gran impacto para las personas de la organización en todos los niveles, el ver que sus líderes realmente están haciendo las cosas diferentes. Y aquí no se trata de hablar, ¿no? De contar la historia de cambio, por ejemplo, de la transformación, que es muy importante, pero eso se hace es para generar entendimiento y convicción en las personas sobre por qué y para qué estamos metiéndonos a hacer tremendo esfuerzo. Pero el hecho de que los líderes, más allá de hablar de la transformación, cambien, ¿no? Digamos que empiecen a manejar sus sesiones de trabajo de equipo de una forma completamente diferente, orientado a unos indicadores de resultado que lleven a las personas a sus reuniones de oficina de transformación, que es un mecanismo que para nosotros es fundamental para poder generar éxito, que cambien esos comportamientos, empiecen a cambiar. Eso es lo que hace que los empleados digan, esto va en serio. Esto no es otro discursito, esto no es otro intento de algo. Ay, si nosotros hemos trabajado con muchos clientes que nos han dicho, no, es que aquí hemos intentado 5 veces, 10 veces. Yo llevo 20 años en esta empresa y han intentado no sé cuántas veces transformar. Pero cuando ven a los líderes cambiar, ahí es cuando ya saben que la cosa es en serio. Y esto nos lleva a cerrar ya para que ya podamos abrir preguntas con la siguiente lámina, que es, bueno, entonces en síntesis, ¿qué se necesita para poder hacer una transformación exitosa? ¿No? Entonces son 6 cosas para resumirles todo lo que hemos hablado en esta presentación. Lo primero es que necesitan una perspectiva independiente. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que ustedes mismos se atrevan a pensar fuera de la caja y a considerar cosas completamente diferentes cuando ustedes mismos son los que han llevado la compañía a el nivel en donde está hoy. Ustedes ya tienen unos sesgos que dicen, no, esto ya lo intentamos y no funcionó, no, esto no es el tipo de cosa que deberíamos hacer, no, esto no lo quiero hacer. Entonces es bueno que traigan una perspectiva de afuera, mejores prácticas, expertos, algo que les muestre cuál es el potencial real, documentado, eso sí, de transformación. Luego es que en orientado al liderazgo nos referimos a que esto no pasa si los líderes, y los líderes aquí hablamos no solamente de los líderes senior de la organización, sino si no hay un liderazgo completo desde arriba, pero en realidad en todos los niveles de la organización, para hacer esto algo diferente y dar ejemplo, el role modeling del que estábamos hablando, que muestra que efectivamente las cosas van en serio y que el cambio empieza por aquellos que están, digamos, dirigiendo el barco. Lo tercero es que esto no se puede hacer si no se integra desde el inicio y de forma rigurosa con la salud organizacional y construcción de capacidades. Simplemente no funciona, porque pónganse a pensar, ¿cómo alguien que quiere escalar el Everest va a llegar a escalar el Everest sin entrenar, sin prepararse mentalmente para el esfuerzo que eso va a hacer, sin entender qué tipo de alimentación debiera tener? Es lo mismo para las organizaciones, es exactamente lo mismo. Entonces, si no se empieza con la misma rigurosidad, nosotros trabajamos o hemos visto muchas organizaciones que tienden a pensar que lo importante es definir la meta y que eso con presión y con PMOs y semáforos en rojo y todo eso lo van a lograr. Hay un límite para esas cosas. Recuerden de la inspiración que necesitan las personas. Entonces, a punta de presión no lo van a lograr. Necesitan crear nuevas capacidades en la organización y una nueva forma de hacer las cosas. Y finalmente, los 3 elementos de abajo son muchos de mentalidades y comportamientos que necesitan tener las personas de la organización. Primero, mentalidad de dueño, ¿no? Yo puedo estar en el rol más bajo de la organización, pero yo hago lo que, si yo fuera dueño de esta empresa, ¿qué haría yo atendiendo a este cliente, por ejemplo? Entonces, eso es fundamental que se logre y eso también requiere un trabajo cultural importante. Que haya ejecución implacable, entonces tener una oficina de transformación, que es más que todo es un equipo, no se imaginen algo muy, digamos, puede ser de diferentes niveles de formalidad, pero de todas maneras lo importante es que haya un equipo con dedicación y con foco en resultados y con foco en resolver problemas para asegurar que no nos quedamos detenidos para poder lograr el impacto aspiracional. Y finalmente que esto no es liderado por esa área de transformación, o no es liderado por finanzas, o no es liderado por estrategia,
No, esto no es liderado por un área, es liderado, nosotros lo llamamos por la línea, eso significa que es liderado por todos. Entonces, todos los líderes, es una transformación, requiere esfuerzo de todos, tienen que estar liderando su parte, la contribución que ellos tienen que hacer en la transformación para que realmente esto sea exitoso. Y con eso queríamos terminar la presentación para dar paso a preguntas. Creo que tenemos unos minutos todavía para eso. Entonces, no sé, Iván, cómo quieras manejar las preguntas, o Jaime. Bueno, no, maravilloso. Qué buenos aprendizajes. Aquí tomé notas y de pronto compartir con ustedes algunas inquietudes, pero sí dejaría, no sé si dentro de nuestros espectadores que nos acompañan, si tengan alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y nosotros aquí pues estamos muy pendientes de cualquier inquietud. Yo, y creo que todos también podemos ver, tenemos posibilidad del chat. Mientras tanto, o sea, hay temas tan valiosos y digo novedosos dentro de la concepción de ustedes, el plan conjunto, la disciplina, la velocidad que necesita pues todos estos temas, el concepto de salud organizacional que me parece muy válido, María Angélica, que nosotros también lo vivimos, lo compartimos de cara a las organizaciones y realmente focalizarnos en cuál es el talento, tanto interno como externo, y en qué momento para poder pues hacer parte de ese equipo, para escalar y para llegar, y un poquito como cerraba Juan Mario, a hablar de que a veces aspiramos muy bajito y somos exitosos, sino todo lo contrario, pues hay que aspirar muy alto y serlo, creo que ese es el gran reto, ¿cierto? Totalmente, totalmente, Iván. Mira, nosotros trabajamos con muchos clientes que, como nosotros llegamos con esa perspectiva independiente que les decimos, nosotros traemos todos nuestros expertos dependiendo de la industria y la función y encontramos hasta el último dólar que hay. Y las primeras conversaciones son duras. Probablemente ahí Cris también nos puede dar más visión, que ha vivido muchas más de esas que yo estoy segura, pero son duras porque dicen, pero es imposible, o sea, ustedes cómo me van a decir que no, es que no sé, esos 2 o 3 veces lo que hemos logrado anualmente en los últimos 10 años, ustedes qué me están tratando de decir acá. Entonces, esa capacidad de poder decir, oiga, si aquí vino alguien y encontró algo y hay evidencia, venga, considerémoslo porque sí sería muy bueno realmente poder lograr, que es el lado positivo, ¿no? Lograr eso sería espectacular en vez de, uy, no, eso es imposible, que es como ese primer cambio que hay que hacer. Ahí, Cris. No, y de hecho, como les decía María, que nos encanta medir todo, dependiendo de la industria, obviamente, pero lo que hemos encontrado es que a esa aspiración inicial a la que se le pone un número, lo que termina pasando con la transformación es que se alcanza entre 2 y 5 veces más que lo inicialmente planteado, que es impresionante, porque ya al inicio viene retador poner un número y que la administración lo crea, pero además después lograr 2 y hasta 5 veces más de lo que se había uno propuesto inicialmente es realmente impresionante. Y eso es, digamos, bien importante desde el punto de vista de la cantidad de iniciativas que se pueden implementar dentro de una transformación. Y por eso es tan importante que la transformación se apropie por parte de todos los miembros de la organización. Esto no es un tema de 1, 2, 3 personas que quieran cambiar, sino de toda la organización. Y desde mi punto de vista es de las cosas más lindas que uno se vive dentro de un proceso de transformación, porque cuando tú ves desde el operario más bajo hasta el CEO, todos comprometidos y movilizándose hacia ese mismo objetivo, es una cosa pues para mí casi que mágica. Ok, tenemos una pregunta de Juan Felipe Guzmán que dice, ¿qué estrategias de motivación disruptivas pueden aplicarse a equipos de trabajo de ritmo lento? Hay varias, pero les voy a ofrecer una primera que de hecho se alinea muy bien con eso que acabamos de hablar de ser aspiracional.
Típicamente ritmo lento está atado a que hay unos niveles bajitos o de pronto mucho más bajos comparado con la aspiración de lo que uno pudiera lograr. Entonces, una vez uno logra pasar ese primer paso de, venga, ¿sabe qué? Ya le mostramos todo el sustento, esto se puede lograr. Créanos y armemos el equipo para empezar, empecemos, ¿sí? Si quiero, olvidémonos de que esa meta son no sé cuántos millones de dólares. Empecemos. Y ahí voy a tomar el dato también que nos comentaba Cris sobre que el 50% del valor, si no estoy mal, está atado a iniciativas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, esa es una táctica disruptiva para motivar, porque entonces uno toma un equipo que viene lento, que viene y le dice, ¿sabe qué? Empecemos con esta iniciativa, es pequeñita, pero hágale que si logramos eso, vamos a ir por buen camino. Y las personas dicen, bueno, listo, entonces venga, sí, hagámosle y creamos y empezamos a hacer con su ritmo lento, ¿no? Nosotros empezamos a presionar un poquito para poder generar un poquito más de tracción. Pero esas iniciativas pequeñas normalmente tienen impacto muy rápido, lo que nosotros llamamos capturas rápidas o quick wins, y eso tiene un efecto motivador multiplicador. Entonces, es una estrategia disruptiva para motivar equipos lentos, porque así se les pone una primera iniciativa pequeña donde ven muy rápido que pudieron lograr algo que ellos pensaban que no era posible, aunque era pequeño, y el solo hecho de haberlo logrado ya les da combustible para poder empezar a apostarle a lo más grande, a lo más grande, a lo más grande. Esa sería una que yo les sugeriría. Perfecto, gracias, Angélica. Humberto Guerrero nos pregunta también, el tema de transformación digital es algo que se ha desgastado enormemente, pero ¿cuál creen ustedes que es la gran diferencia entre esos procesos de cambio y las múltiples metodologías y lo que hoy está demandando transformación real y digital, o piensan ustedes que es similar, dado que muchos de los conceptos que se han hablado no son nuevos? Sí, no son lo mismo, ahora son complementarias y sí tienen una gran diferencia, por lo menos en términos de ejecución y sus implicaciones en talento y cultura. Lo que pasa con el mundo digital es que se mueve a una velocidad que ya es, digamos, es demasiado diferente a la velocidad normal de los negocios tradicionales. Entonces, cuando se empieza una transformación digital, uno no puede solamente usar el enfoque más transversal, que es un poco lo que les hemos contado, sino que además de eso, en ese frente, por ejemplo, si uno estuviera hablando de que hay un frente digital, de hecho, Juan Mario, Cris y yo trabajamos juntos en una transformación transversal que tenía temas de eficiencia, tenía temas de crecimiento y tenía temas digitales y de tecnología. Entonces, en ese frente se requiere un modelo operativo ágil. No sé si ustedes han escuchado, esa es otra palabra, así como se ha hablado mucho de transformación digital, se ha hablado mucho de transformación ágil. Pero en esencia es un modelo de gestión que es bastante diferente a lo que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, por ponerles un ejemplo, no hay jerarquías como las conocemos, ¿no? No hay estructuras organizacionales en donde yo tengo un supervisor y de pronto, si es una estructura complicada, tengo a alguien a quien le reporto en línea punteada, matricial y no sé qué, esa cosa borrada, no existe. Lo que existen son equipos, células, tribus, dependiendo de lo que uno hace, y cada persona está completamente empoderada porque tiene el conocimiento, tiene las capacidades, pero también tiene la organización le ha dado el poder, le ha delegado realmente para que empiece a iterar rápidamente. Entonces no es un mundo en donde, el mundo de siempre, en donde uno hace un presupuesto, lo revisa 80 veces, lo firman, queda el presupuesto sentado después de eso, entonces yo estoy ejecutando, doy reportes mensuales. Eso es un nivel muy lento para una transformación digital. En un mundo ágil, yo tengo metas cada trimestre, no cada año, cada trimestre las vuelvo a redefinir y esa meta la cascadeo directamente a mis equipos y mis equipos van generando lo que se llama un mínimo producto viable, no esperan a tener un producto perfecto. Eso es un cambio cultural y estructural demasiado fuerte. Entonces, la gran diferencia realmente es que hay que implementar ese modelo para que una transformación digital sea exitosa y eso además requiere que haya que atraer talento nuevo, porque los arquitectos, los científicos de datos, los coaches agile, son personas
Son perfiles que típicamente no los encontramos en una organización tradicional y se requieren para una transformación digital. Perfecto. Mira, dentro de esta transformación, ¿cómo motivamos a los equipos de trabajo del sector salud en estos momentos? Gran pregunta. Yo tengo clientes del sector salud y les voy a contar algo que puede ser contraintuitivo, pero nuevamente lo hemos medido y es así, digamos, en nuestras mediciones del índice de salud organizacional. Si las compañías de salud están bastante bien apalancadas en un propósito claro, en una visión clara, en valores claros y con líderes inspiradores, lo que hemos visto es que la motivación se ha incrementado durante la crisis. De hecho, en nuestro índice, este es un índice que se mide de 1 a 100, digamos, y simplemente pues está compuesto por varias cosas, pero la forma más simple de verlo es el porcentaje de personas de la organización que dicen estar de acuerdo, ver elementos que nosotros sabemos que son críticos para que una cultura sea efectiva. Ese índice en promedio ha subido 5 a 6 puntos en el último año. Nosotros nunca habíamos visto eso antes. Y digamos que para las compañías de salud, yo tengo un caso en donde el incremento fue casi el doble de eso. Y es porque la gente, a pesar de que es muy difícil, estresante, es terrible, situaciones muy difíciles, pero sienten que tienen un propósito aún mucho más fuerte. Están logrando en una crisis que afecta a millones de personas, que muchas personas pues puedan continuar vivas, puedan tener buena salud, puedan, ¿no? Entonces, lo que les aconsejaría ahí es que hay que trabajar y enfocarse mucho, mucho más en el liderazgo inspiracional, los valores y el propósito, y acompañado de liderazgo de cuidado, es decir, de que los líderes le pregunten a su gente cómo está, ¿no? No solamente, venga, listo, ya hizo su turno, ¿no? ¿Cómo Claro. estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué riesgos estás viendo? ¿Cómo podemos hacer que las cosas sean más seguras en nuestro ambiente de trabajo? Seres humanos para seres humanos. Exactamente. Patricia Jiménez nos pregunta, desde la perspectiva universitaria, en diferentes áreas, ¿qué les aconsejan desde sus roles a los nuevos profesionales en este mundo tan cambiante? Cris, ¿quieres empezar con eso? Sí, yo creo, la verdad, yo creo que en este mundo tan cambiante, lo más importante es ser flexible y estar dispuesto a siempre oír y adaptarse a lo que viene nuevo. Yo creo, y lo que yo he visto dentro de las organizaciones que nosotros transformamos es que ya no hay esa mentalidad de tener una carrera corporativa donde entras desde abajo y llegas a ser el líder. Yo creo que esa mentalidad ya no está. Y en ese sentido, lo más importante es la flexibilidad para cambiar de trabajo, para cambiar de actividades dentro de una misma organización, para identificar nuevas oportunidades. Creo que esa es una de las características más importantes para un nuevo profesional. Muchas gracias. En general para todos, pero pues para los nuevos es lo más importante. Daniel Michaels, ¿cómo generan una efectiva cultura de transformación a partir del fortalecimiento de la inteligencia emocional en los miembros de la organización? Esa pregunta es muy interesante. Nosotros empezamos primero por la inteligencia emocional de los líderes porque muchas veces pasa, si entramos con la premisa de que los líderes son los que tienen que dar ejemplo, que era lo que hablábamos de una gran palanca de cambio de ese role modeling, en realidad las personas, líderes o no líderes, los seres humanos, no cambian de comportamiento si en realidad no cambian sus mentalidades, ¿sí? O sea, si no cambian sus creencias, si no cambian sus supuestos. Y ese proceso de darse cuenta cuáles son esas mentalidades que tal vez están siendo un poco de barrera en que puedan tener un comportamiento diferente, requiere mucha inteligencia emocional.
Entonces, lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos abordajes estructurados de programas de Top Team Effectiveness, de cómo trabajar con esos líderes senior de la organización en su equipo de trabajo como líderes, pero también como miembros de un equipo, para que primero estén alineados en realmente lo que quieren lograr. Creo que nos pasa mucho que todo el mundo define, ay, sí, esa es la estrategia, eso es lo que queremos lograr, pero en el fondo hay líderes que están diciendo, eso no lo vamos a lograr. Eso está completamente, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya como pues el presidente dijo que lo vamos a hacer, pues bueno, sí, yo aquí tranquilo. Eso hay que romperlo, porque es que si los líderes no están convencidos realmente de una transformación, nunca va a pasar, porque es que es un esfuerzo muy grande. Imagínense si un escalador va a subir el Everest si no está convencido de que quiere subir el Everest. Jamás, no lo va a hacer. Entonces, lo que hacemos es todo un programa en donde primero construimos alineación, construimos confianza entre los miembros que tiene diferentes elementos de la confianza. No es solamente cercanía, es credibilidad, es mostrarle a los demás que uno también está enfocado en las necesidades de los demás, no solamente en las de uno mismo. Y con una serie de talleres de coaching ejecutivo 1 a 1 y de trabajo de campo, que es importantísimo, como en el día a día empiezo a practicar y hacer cosas diferentes, logramos trabajar en el marco, digamos, de inteligencia emocional con los líderes. Y hacemos algo similar, lo que pasa es que un poquito más a escala, con los siguientes niveles de la organización en programas de liderazgo. Entonces, digamos, así es como la abordamos desde la inteligencia emocional, digamos, de forma de manera formal. Ahora, de manera informal, lo que sí les podemos decir es que conformando los equipos de transformación hay que tener muchísima inteligencia emocional, porque los líderes de la transformación van a tener mucho miedo. O sea, esas personas van a tener, pues en la mayoría de los casos, de pronto no en todos los casos, pero ellos van a tener un jefe que les va a decir, mire, es que ahora la meta antes era X y ahora es 2X, y pues ahora usted es el que tiene que llegar a que lleguemos a 2X, y pues es muy probable que la persona tenga miedo. Entonces, en los equipos de transformación, eso aplica para nosotros como consultores, pero también internamente en las organizaciones hay que tener mucha inteligencia emocional de que las personas se sientan tranquilas de poder aceptar y conversar sobre, oiga, venga, yo sí le tengo miedo a esto, o de verdad no estoy de acuerdo con esto, o no sé, y eso sí va mucho en las relaciones del día a día. Perfecto, pues bueno, yo creo que ya nos pasamos 2 minutos del tiempo. Hay otra inquietud, no sé si tenemos 2 minuticos. De todos modos, les estoy compartiendo mi correo, yuri@talentp.com, para cualquier inquietud. También nos preguntan si eventualmente pudieran ustedes compartir esta charla con alguna universidad u otro tipo de espacios. Yo los canalizaría y les transmitiría todas estas inquietudes. Pues nada, mire, yo creo que ha sido un espacio muy valioso para Talent P. Pues es un placer contar, como lo decía al comienzo, con aliados como ustedes, Cristina y María Angélica y Juan, para poder seguir acompañando a nuestras empresas en estos procesos de transformación o cualquier otros que podamos tener. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a McKinsey y todo su equipo. Muchas gracias a la Cámara, a Jaime, a todo su equipo de mercadeo, y pues esperamos poder volver a conectarnos en estas conversaciones de la Cámara con este tema maravilloso o con otros temas pues de gran vigencia en todo este mundo maravilloso de las organizaciones. Muy amables por su participación, Cristina, María Angélica, Juan y Juan Mario. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la Ustedes, invitación. muchas gracias. Muchas gracias por la A invitación. todos. Muchas gracias a los participantes por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao.